para conversar más sobre este tema nos acompaña el doctor Rodrigo Burgos Paz. Él es ortopedista y traumatólogo certificado por el Colegio y el Consejo Mexicano en Ortopedia. Doctor, muy buenos días. Hola, buenos días. Gracias por acompañarnos. Al contrario, gracias por la invitación. Bueno, pues cuando hablamos de problemas ortopédicos, ¿nos referimos únicamente a problemas de pie o qué otras partes del cuerpo están involucradas? No, obviamente la rama de la ortopedia involucra desde la columna vertebral hasta los pies. Las principales afecciones pueden estar en columna vertebral, pero en donde más tenemos que tener cuidado o enfoque es en la parte de las extremidades. Obviamente a nivel de la columna vertebral está la escoliosis, pero bueno, eso es un diagnóstico relativamente sencillo para los médicos, pero en la parte de las extremidades sí es un diagnóstico difícil, que de primer contacto lo tienen que ver los médicos pediatras y los pediatras nos los refieren hacia nosotros, los ortopedistas. ¿Cuáles son los problemas más comunes? Dentro de los más comunes tenemos principalmente dos, que es la displasia congénita de cadera, que una de las complicaciones es la luxación congénita de cadera, hay que hacer ahorita esa diferenciación, y el pie plano o el pie equinovaro también. ¿Le parece si platicamos primero sobre la displasia de cadera? Claro que sí. La displasia de cadera significa el hecho de que no se haya desarrollado adecuadamente la estructura de la cadera. La cadera está formado por el acetábulo y la cabeza del fémur. Esto durante el desarrollo intrauterino es cuando empieza a haber una afección en el desarrollo y la diferenciación contra una luxación congénita de cadera es que la cadera se sale de su lugar. Esto es cuando ya empieza a haber un poquito de gravedad y es muy importante que la familia, los papás, identifiquen en sus bebés junto con los pediatras. ¿En qué momento se diagnostica? Desde el nacimiento. Este es un padecimiento que se tiene que diagnosticar desde el nacimiento. Precisamente por eso en el primer mes de vida los pediatras forman una parte muy importante en el diagnóstico para que nosotros podamos hacer los tratamientos adecuados en el trayecto de los siguientes meses. Dentro de las pruebas de tamizaje, que son las pruebas que se hacen al momento del nacimiento del pequeño, ¿se hacen este tipo de pruebas ortopédicas donde se pueda diagnosticar este padecimiento? Sí, de hecho es una parte del tamizaje, hacer pruebas diagnósticas y tratar de identificar el hecho de que exista la luxación de cadera. La displasia de cadera es un poquito más difícil de diagnosticar en los primeros meses porque simplemente es una falta de formación de la cadera. Pero cuando ya existe una luxación puede ser intrauterina, la luxación de cadera sí es importante que se vea en el tamizaje de los pacientes. Una vez que los padres descubrieron que existe algún problema en la cadera del pequeño, ¿qué deben hacer? El primer tiempo es el hecho de que vayan con un ortopedista, que vayan con un especialista, para que él pueda identificar de manera adecuada el padecimiento. Nosotros como ortopedistas lo que hacemos es tomar estudios de rayos X. No le tengan miedo a los rayos X no les van a provocar ninguna alteración a los bebitos, porque de esta manera hacemos nosotros ciertas mediciones en las placas de rayos X para tratar de identificar qué tipo de displasia de cadera, qué grado de displasia de cadera y sobre todo cuál puede ser el tratamiento a seguir con los bebitos. ¿Por qué es importante la detección oportuna? ¿Esto puede afectar en la calidad de vida del pequeño? Por supuesto que sí. Claro que sí, afecta sobre todo en la edad adulta, en donde se desarrolla algo que se llama necrosis avascular de la cadera, es decir, deja de haber un desarrollo adecuado de la cadera y los pacientes tienen un desgaste prematuro de su cadera y a final de cuentas pacientes jóvenes de 25, 30, 40 años terminan con una cirugía de prótesis de cadera. Qué importante, ¿verdad? La detección a tiempo. Doctor, ¿y existen factores que puedan determinar que un bebé pueda ser más propenso a padecer esta enfermedad? Sí, eso es algo que hay que tener cuidados. Normalmente son mamás primigestas, que tengan el antecedente que durante su embarazo hayan tenido algo que se le denomina oligodrapnios, que esto es que el líquido amniótico haya estado en una cantidad disminuida, que sea la primera, y digo la primera porque normalmente es más frecuente en niñas que en niños, y que sea la primera bebé. ¿Se puede prevenir? Se puede prevenir, sí, teniendo un control adecuado durante el embarazo, con los programas que existen de toma de ácido fólico. Sin embargo, es un factor hereditario que entonces hay que tener muy en cuenta el hecho de que pueda existir. Perfecto, doctor. Ahora platíquenos del pie plano. Este es un padecimiento que escuchamos mucho. El pie plano es más frecuente de lo que uno pudiera creer. El pie plano está afectándose principalmente por un mal desarrollo, una
alteración a nivel de la fuerza de un tendón que se encuentra en la parte interna del pie, que se llama tibial posterior. Lo que sucede aquí es que el tibial posterior no da la fuerza suficiente a un hueso que se llama astrágalo, y lo que pasa es que el astrágalo se va hacia adentro, se va hacia adelante, y como pierde el soporte con el calcáneo, que es el talón, se cae. Y esto es una formación de los pies, o una malformación de los pies, secundaria a la disminución de la fuerza de este tendón. ¿En qué momento los padres lo detectan? Es muy importante entender y saber que la detección del pie plano debe de considerarse a partir de los 3 años de edad. Desde recién nacidos hasta los 3 años de edad, el pie plano se considera como un pie plano fisiológico. Esto porque la grasa que se encuentra dentro del piecito todavía no hay una redistribución de la misma hasta que no se tiene una fuerza adecuada. Sin embargo, si la deformidad cuando los bebitos empiezan a caminar es evidente, en donde sí hay una deformidad que les está impidiendo llevar un desarrollo adecuado para la marcha, para que puedan caminar, entonces sí no hay que esperarse hasta los 3 años del por qué no camina bien el bebé. Doctor, y por último, existen muchos mitos en torno al pie plano, como que un niño con pie plano no puede hacer deporte, que siempre tendrá que usar zapatos ortopédicos. ¿Son ciertos mitos o son mitos en realidad? En parte son ciertos, hay ciertos mitos que existen. Uno de ellos es que no significa que el niño tenga que usar zapatos ortopédicos toda la vida. La otra es que el pie plano no se corrige solamente con plantillas. Hay que hacer ejercicios específicos para fortalecer este músculo que se llama tibial posterior. Pero la corrección ya avanzada de un pie plano doloroso, eso es muy importante, que el pie plano sea incapacitante, limitante, la única corrección es quirúrgica. Pues como lo hemos dicho, la detección a tiempo es la diferencia entre un buen tratamiento. Muchísimas gracias, doctor, por habernos acompañado en esta mañana. Muchas gracias. En casa, pues las mamis recuerden llevar a los pequeños a sus revisiones continuas de desarrollo y de crecimiento. Nosotros debemos ir a una pausa, nos vamos, estamos en la Tiempo 21, las noticias de la ciudad.